Los dientes, están aquí y allí, y en todas partes, visibles, palpables ante mí, largos y estrechos, blanquísimos, como los pálidos labios contrayéndose alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Berenice. Hola chicos de Ladies in Black México, soy Naya Samiel, corresponsal en Cuernavaca, y este mes les traigo un reportaje sobre el escritor Edgar Allan Poe. Espero lo disfruten. Edgar Allan Poe, poeta, cuentista, crítico estadounidense. Sus padres, actores de teatro itinerantes, murieron cuando él todavía era un niño. Edgar Allan Poe fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de Westport, de la que a pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento de su deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su joven prima Virginia Clemm, que contaba solo con 14 años de edad. Por esta época entró como redactor en un periódico y más tarde en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas fueron con toda probabilidad la causa de su muerte. La obra de Edgar Allan Poe. Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Las campanas, que evoca constantemente sonidos metálicos, Ulalume y Annabel Lee, manifiestan idéntico virtuosismo. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mejor expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad del efecto que resulta imposible en la novela. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845, la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales y en muchos casos preludian la literatura moderna de terror. Buen ejemplo de ello es La caída de la casa de Usher. Su cuento, Los crímenes de la calle Morgue, se ha considerado como el fundador del género de la novela del misterio. Destaca también su única novela,
Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de crudo realismo y en la que reaparecen numerosos elementos de sus cuentos. La obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien lo dio a conocer en Europa. Si les haya gustado el reportaje, ya saben, cualquier duda o sugerencia pueden hacérmela llegar al inbox de Ladies in Black México. Lamento no haber puesto todo lo que abarca Edgar Allan Poe en sus obras, pero es demasiado y los reportajes tienen que ser cortos. Nos vemos la próxima.